Bien, pues vamos a empezar con el tema del día de hoy. Como recordarás, semanas pasadas estábamos predicando acerca de los pilares de aliento de vida, que son 5. Por cuestión de las fechas, el día de hoy vamos a hacer un paréntesis solamente hoy para hablar acerca de Cristo y el nacimiento de Cristo. ¿De acuerdo? Próxima semana seguimos con los últimos 2 pilares que nos hacen falta. Te voy a pedir que me acompañes a Lucas capítulo 1, versículo 26 en delante. Lucas capítulo 1, versículo 26, por favor. Te voy a explicar el nacimiento de Cristo históricamente. Es importante que todos conozcamos históricamente qué fue lo que sucedió, por qué sucedió, y también te voy a platicar lo que conlleva esto para la humanidad, para que tú tengas a la vez algo práctico, que adquieras buen conocimiento de la verdad, de cómo fue el nacimiento de Cristo, y que a la vez sepas lo que conlleva esto día a día para cada uno de nosotros. Bien, dice así, Lucas 1:26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, ¿qué? No tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la cual llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: Aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Todos tenemos conocimiento acerca de estos hechos, hermanos. Yo sé que desde pequeños, de una o de otra manera, se nos habla acerca del nacimiento de Cristo, de Jesús, el Cristo. Pero muchas veces yo he notado que en las películas y así, nos hablan del nacimiento, nos ponen la película, pero no está nada apegada a lo que realmente sucedió en la palabra de Dios. Entonces, por ese motivo es muy posible que algunos de nosotros tengamos un concepto no tan correcto, no al 100% correcto acerca de la historia del nacimiento de Cristo. Aquí lo primero que podemos ver es que un ángel, el ángel Gabriel, se acerca con la Virgen María y le dice: ¿sabes qué? Eres muy favorecida, has hallado gracia de Dios, van a nacer un hijo de tu vientre y ese hijo se va a llamar Jesús. Algo importante que es necesario recalcar aquí, hermanos, que viene en el versículo 27, es lo siguiente. Dice: vendrá una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Fíjate bien, dice José de la casa de David. Luego en el versículo 32 dice, hablando de Jesús: este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Esto es importante que lo podamos ver y lo podamos entender. La Biblia, hermanos, desde Génesis 12, que es cuando Dios mandó llamar a Abraham,
y le dio un pacto, hizo un pacto, una promesa con él. La palabra de Dios nos enseña que desde Génesis 12, Dios ha estado buscando estar cerca de su pueblo. Si recuerdas en Génesis 3, donde habla de la creación de Adán y Eva, el propósito por el cual Dios creó a la humanidad, Adán y Eva, fue para convivir con ellos, para interactuar con ellos. A raíz del pecado, a causa del pecado, la palabra de Dios enseña que Dios no habita en pecado. Entonces hubo una separación entre Dios y el hombre. Conforme va transcurriendo todo el Antiguo Testamento, conforme va pasando la historia, Dios Padre comienza a hacer pactos y comienza a hacer promesas. Pactos de que algún día llegaría la salvación para el pueblo elegido. Promesas de que algún día llegaría un Salvador que traería libertad, traería sanidad, traería vida y sería un guiador de todo su pueblo. Entonces imagínate esto. En los tiempos de Abraham, hermanos, cuando esto se prometió por primera vez, fueron 3000 años antes de que llegara Cristo, antes de que llegara el cumplimiento total. Entonces imagínate, cada vez que el pueblo de Dios estaba en necesidad, estaba padeciendo, Dios mandaba o recordaba la promesa del pacto de que un día Él les enviaría un Salvador. En ese entonces el pueblo de Dios estaba sufriendo por los enemigos. El pueblo de Dios estaba padeciendo aún por sus propios errores. No sé si tú recuerdas que la palabra de Dios nos enseña que Dios les dio la ley al pueblo de Dios. ¿Sí te acuerdas? Hoy te quiero hablar así mucho históricamente para que tú tengas toda la historia presente desde los inicios. Cuando Dios le entrega la ley a su pueblo a través de Moisés, cuando lo saca de Egipto y todo eso, ¿sí lo recuerdan? La palabra enseña que a través de esas leyes eran regulaciones para que Dios habitara entre su pueblo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Un tabernáculo. ¿Se acuerdan que esa fue la casa de Dios y Dios habitaba en el tabernáculo y se manifestaba? Bueno, eso, hermanos, era solamente algo temporal para lo que Dios quería y pretendía hacer. Ha llegado el momento de lo que acabamos de leer. Un ángel se acerca con María y le dice, ¿sabes qué? Te van a hacer un hijo. Dice, pero no va a ser cualquier hijo. Dice, él va a ser llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Dice, y Dios le dará la promesa que le hizo a David. No sé si ustedes recuerdan que al rey David, Dios le prometió que siempre habría alguien que se sentaría en su trono para siempre. Y aquí la palabra de Dios está anunciando a través de un ángel, el Señor mismo, que ese alguien que se le prometió a David y antes se le prometió a Abraham, que sería el Salvador y el Redentor del pueblo elegido de Dios, ese alguien estaba a punto de llegar a la tierra. Es por eso que fue tan importante este acontecimiento y fue anunciado a través de un ángel. ¿Qué conllevaba esto para nosotros? ¿Y qué conlleva aún? La salvación. Dice la Biblia, Él reinará por siempre y su reino no va a tener fin. Eso fue lo que se le anunció a la Virgen María. Ahora, veamos qué se le anunció a José. Acompáñame a Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo 1, 18 en delante dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David,
¿Sí te das cuenta cómo todo viene con el linaje? Dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. A ambos se les da la misma instrucción, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz un hijo, a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Fíjate bien, aquí en estos dos pasajes de Lucas y Mateo vemos cómo el ángel del Señor viene a anunciarle tanto a María como a José lo que está a punto de suceder. Primeramente a María le dan una información necesaria a ella. ¿Sabes qué? Vas a tener un hijo, el Espíritu Santo viene sobre de ti y vas a concebir. Era la información que necesitaba saber María. Pero José necesitaba otro tipo de información. Porque José decía: oye, pues se supone que todavía no hemos estado juntos, ¿cómo que va a concebir? ¿Qué entendió José humanamente? Pues me engañaron, ¿verdad? Entonces, cuando él estaba pensando dejarla secretamente, pensando que lo habían engañado, el ángel de Dios fue y le dio revelación conforme a lo que él necesitaba para el mismo propósito. Dijo: ¿sabes qué? Lo que María se está produciendo es santo, es del Santo Espíritu, no temas, no hubo detalles como pensabas, y acéptala como tu esposa. Si tú te das cuenta, a ambos les dijeron que le tenía que poner Jesús por nombre, pero después dice Emmanuel. No sé si te diste cuenta de eso, Jesús y Emmanuel. Esto es interesante, es importante por lo siguiente. Jesús en su nombre original, en la traducción original, significa Salvador. Salvador, el que viene a hacer una obra redentora, una obra salvífica. Pero Emmanuel significa Dios con nosotros. Si tú recuerdas, hace un momento yo te explicaba que desde el inicio de la humanidad, el objetivo de Dios es estar entre nosotros, Dios entre nosotros. ¿Dónde lo puedes ver? En el Edén. Adán y Eva, y Dios se pasaba en el huerto con ellos. Hubo pecado, hubo separación, pero luego Dios a través de la ley trajo el tabernáculo para lo mismo, para seguir siendo Emmanuel, Dios entre el pueblo, porque Dios le prometió a Abraham que iban a tener una tierra prometida, iban a multiplicarse como una nación y Dios iba a ser su Dios y gobernante. Entonces, conforme va pasando la historia, nosotros nos podemos dar cuenta que todo el Antiguo Testamento eran intentos de que Emmanuel estuviera entre nosotros, de que Dios estuviera entre el ser humano. Pero como eran actos a través de hombres imperfectos, no siempre tenían el total cumplimiento, ni era algo permanente. Pero en Lucas dice la palabra que el ángel le dice a María: ¿sabes qué? Ya va a llegar aquel que se va a sentar en el trono y su trono ya no va a tener fin. Se ha dicho de otra manera, el ángel estaba anunciando a María: ahora ya no va a ser como antes, que un poquito y media la vas librando y luego el que Dios está usando pues se cayó y pues ni modo, todos siguen en pecados, ¿no? Y luego que Dios está haciendo algo para ayudar y ahí va la presencia de Dios, pero los que deben de estar atentos no están y se caen las cosas otra vez. En este caso, Dios mismo le estaba diciendo a María: ahora las cosas serán distintas. Con este nacimiento, dice, el rey reinará en su trono por siempre y le llamarás Jesús, le llamarás Salvador. ¿Sabes qué conlleva la palabra Jesús aparte de salvación? Libertad, sanidad, perdón, rescate, restauración y prosperidad. Búscalo en el original hebreo y vas a ver. Salvador, salvación.
Entonces, ¿qué conlleva que Cristo llegue a la tierra y a la vida de los seres humanos? Que la salvación ya está realmente al alcance. Que el pueblo de Dios, los que están esperando en Dios, ahora ya tienen una real y completa oportunidad de ser libres, de ser sanos, de ser perdonados, de ser prósperos, de ser rescatados de cualquier situación. Imagínate lo que conllevaba históricamente para el pueblo de Dios un anuncio de esta magnitud. Imagínate qué pensó María de esto. Claro que ella conocía el Antiguo Testamento. Claro que estaba consciente que siempre eran como salvaciones interrumpidas. Cosas que se estaban logrando mientras el pueblo caminaba en obediencia, pero luego por lo mismo que eran humanos, cometían errores y se truncaban las cosas. Aún la Biblia enseña que en el tabernáculo, cuando ellos no prestaron atención a lo que Dios les pedía, cuando llegaron al templo, de tabernáculo fue un templo, el templo de Salomón, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que la presencia de Dios se fue de ahí. Se quedaron solos. Después de que la presencia se fue de ellos, hubo 400 años de silencio, hermanos. Te platico la historia de esta manera para que tú puedas reconocer la importancia del anunciamiento. Imagínate 400 años, nada, ya no había profecía, ya no aparecía alguien que Dios ungiera de repente para que empezara a ayudarlos y sacarlos adelante, como a Abraham, como a David, como a Sansón, que todos sabemos que empezó bien, terminó mal. Ya no había alguien. Imagínate cómo estaba el pueblo, cómo se sentía. Realmente ellos pensaron que ya Dios se había apartado de ellos. ¿Cuántas veces no nos sucede a nosotros así? Hay silencio de Dios y pensamos que se ha apartado. Pero de repente llega el ángel Gabriel y le dice: vienen las buenas nuevas. Y luego llega con José, que era del linaje de David, conforme Dios lo había prometido desde el inicio, y se le dice: le vas a llamar Jesús. Él va a salvar el pueblo de los pecados. ¿Cuál era el problema del Antiguo Testamento del pueblo de Dios? Que a través de la ley y el sacrificio de los sacerdotes, ellos se limpiaban de pecado, hermanos. Dios les estableció una manera que a través del sacrificio de corderos, la sangre de ellos los limpiara de pecado, cubriera sus pecados. Pero cuando ellos no cumplían eso, sus pecados seguían latentes en sus vidas y las consecuencias de ellos estaban fuertemente en sus vidas. Entonces imagínate cuando de repente se les promete un Salvador y se les dice que este Salvador va a provocar que siempre esté al alcance la vida para ellos. Eso era lo que estaba representando para el pueblo de Dios. Ahora, acompáñame a Lucas capítulo 2, versículo 1, por favor. Lucas 2:1. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Fíjate, en todos estos momentos siempre se dice: José era de la casa de David, para confirmar que el pacto y la promesa de Dios estaba teniendo cumplimiento. Lo dice: para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Se da la anunciación, se cumple el tiempo, ellos tienen que ser empadronados en Judea. En el momento que van para allá, se da el nacimiento.
Si tú checas más a profundidad, hay una palabra donde enseña que el niño iba a nacer en Belén. Hay una promesa, o sea, todo se va cumpliendo. Todo lo que Dios pactó, todo lo que prometió, todo lo que profetizó, empieza a tener un cumplimiento total. Versículo 8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se los presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Ese es el tema del día de hoy: nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Fíjate bien, tenemos dos anunciaciones, una María, una José, de ahí sigue el nacimiento de Cristo. Y luego el mismo ángel va y le anuncia a unos pastores que ha nacido el Salvador. Cuando el ángel de Dios va con los pastores, les dice: vengo a platicarles buenas nuevas que serán de gran gozo. Buenas nuevas, hermanos, se define literalmente como buenas noticias. Había noticias nuevas por fin. Todo aquello que no habían logrado, todo aquello que los había llevado a destrucción por no haberlo cumplido, estaba por cambiar. De repente había buena voluntad para con los hombres, se estaba creando una plaza en la tierra y estaban siendo glorificado Dios en las alturas. ¿Por qué? Porque el Salvador estaba naciendo en la tierra. Si nosotros comprendemos, hermanos, que todo el nacimiento y la anunciación de Cristo estuvo coordinada desde el cielo, nos vamos a dar cuenta que la importancia que Dios le está dando es única. Muchas cosas, aún el evangelio predicado a los gentiles, no fue declarado a través de ángel. Dios usó a un humano, a Pablo. Pero en este caso, Dios estaba utilizando ángeles y Dios estaba desplegando un mover angelical tremendo que nunca antes se había dado en la tierra y que nunca jamás se volverá a dar hasta que venga el Apocalipsis. Si tú lees el Apocalipsis, que representa a Jesucristo en su segunda venida, viniendo en gloria, te vas a dar cuenta que son los ángeles los que están anunciando los acontecimientos. Solamente con Jesús vienen los ángeles a anunciar los acontecimientos. Ahora, todo esto es históricamente. El nacimiento de Cristo Jesús, ¿en qué ayuda a la humanidad en el día a día? Ahí mismo, acompáñame en Lucas capítulo 4, versículo 16 en delante. Ya vamos a entrar a algo más práctico. Hay disculpas si me la pasé leyendo, pero pues lo histórico tiene que leerse, no se puede hablar con revelación. Lo histórico es literal y hay que conocerlo literal, amén. Pero ahora sí ya me voy a meter un poco más en la revelación. Lucas capítulo 4, versículo 16 dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, hablando de Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy
se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Fíjate bien, la salvación, hermanos, conlleva que nosotros tengamos perdón de pecados y que tengamos vida eterna a través de Cristo Jesús. Amén. Pero también la palabra de Dios enseña que mientras estas personas que son salvas están recorriendo la tierra, la Biblia dice que Jesús es el ungido de Dios que trae buenas nuevas a estas personas. Dios dice: en el transcurso, aquellos que ya me tienen en el corazón, que tienen la salvación a través de Cristo, dice, esas personas necesitan de la unción de Cristo. Durante la tierra, dice, esas son personas que pueden estar empobrecidas, que pueden necesitar de sanidad, que pueden estar en cautividad, en ceguera o en opresión. Y ahí es donde entra la practicidad del sacrificio de Cristo y del nacimiento de Cristo. ¿Por qué te digo esto? Fíjate bien. Cuando Él nació, dependía la gente de un sumo sacerdote que hiciera lo que debiera para que ellos tuvieran oportunidad de tener libertad, sanidad y ser libres de opresiones, en fin. Pero dependían de un régimen humano. En este caso, Jesucristo les dice: ¿sabes qué? Ahora yo soy el Cordero, ahora yo voy a ser el sumo sacerdote, dice, y estoy siendo enviado para sanar, estoy siendo enviado para liberar, estoy siendo enviado para dar riqueza al pobre. Vamos a definir estos 4 puntos para que te quede bien estable. Primero viene la unción sobre Dios. Dice: yo vengo a dar buenas nuevas a los pobres. Aquí lo podemos entender en 2 áreas, hermanos. Gente que es pobre en lo físico, económicamente, y también gente que es pobre en su interior. Yo conozco gente que es pobre en lo físico y es rica en su interior. Y conozco ricos en la lana y pobres en el interior. Entonces aquí aplica para ambas personas. El que es pobre en lo físico, la palabra de Dios enseña que la buena nueva es que ya tiene un padre. Y que ese padre es un proveedor. Y que por la unción que tuvo Cristo y aún reposa en Él, y que Cristo intercede al lado del Padre por ellos pueden saber que aún en la pobreza física en la tierra no estarán jamás desamparados. Y para el que aplica la pobreza interna, la pobreza del alma, del corazón, del espíritu, aplica a través de la Biblia. Dios les da buenas nuevas que pueden enriquecer su corazón. Por ejemplo, alguien que pelea, alguien que está amargado, alguien con ciertas características como esas, es alguien que es pobre en su alma y en su espíritu. Entonces, las buenas nuevas de Dios pueden traer libertad del odio, pueden traer libertad de la amargura, en fin. Y eso es a lo que Dios se refiere. Antes de que Cristo naciera, hermanos, había pobre se quedaba, interno y externamente. Dependían de que el sumo sacerdote hiciera cada año lo correcto para que fueran perdonados los pecados y ellos tuvieran medio una oportunidad de salir de la pobreza, de la enfermedad o de la esclavitud. Segundo punto dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Mucho hemos predicado aquí en esta congregación que cuando tú te presentas delante de Dios, esto viene en Hebreos 4:16, dice la Biblia que Dios te hace alcanzar la misericordia y te da gracia para el oportuno socorro. Sí te acuerdas de ese pasaje, ¿verdad? Bueno, todo eso, hermanos, si Cristo no hubiera nacido y Él no hubiera venido a pagar por nuestros pecados en la cruz, todo esto no tendría sentido para nosotros. Nosotros no tendríamos al alcance la riqueza interna, externa en Cristo. No tendríamos al alcance la sanidad del cuerpo o la sanidad interna. ¿Cuántos de ustedes están conscientes de algún momento en su vida donde se enfermó algo en su interior y Dios lo sanó? Fíjate bien, te lo voy a definir mejor. Donde a lo mejor viviste una circunstancia
y tu manera de amar y de comportarte y tratar a la gente se enfermó y te convertiste en alguien ya no amable, sino odioso. Un ejemplito así, a ese tipo de enfermedad interna me refiero. ¿Cuántos de ustedes no han pasado por eso y se han dado cuenta que al ir a la presencia de Dios y pedir en el nombre de Jesús sanidad y libertad, han encontrado respuesta en áreas así? Sí, levanta bien tu mano para que los demás vean esto como testimonio. A eso se estaba refiriendo Jesús. Antes no se podía. Imagínate que antes vivías una situación adversa, se lastimaba, se hería tu corazón, te empezaba a cambiar el carácter, y si tú te presentabas delante de Dios, dependías que el sumo sacerdote hubiera hecho lo correcto para que a ti se te respondiera. Imagínate. Y la Biblia enseña que cada año que entraba el sumo sacerdote caía muerto por sus pecados. En serio, les amarraban un hilo, un listón con una sonajita. Por si dejaba de sonar la sonaja, decían, chin, se nos murió también. Y lo sacaban arrastrando, en serio. Pero era otro año más donde el pecado de la gente no había sido perdonado. Y la gente seguía cargando con su pecado y con la culpa y las consecuencias de ello. ¿Alguna vez te has tardado 2-3 días o más en pedirle perdón a Dios por algo? Sinceramente. No levante la mano, luego me regañan, pero sinceramente, ¿cómo sientes que se agrava tu interior? ¿Te has dado cuenta? Ya no estás feliz, empiezas a amargarte, ya nada te parece correcto, sientes una culpa, una condenación horrenda. Pero ¿qué sucede en el momento que tú te postras ante Dios y le dices, pues perdóname, papá, perdón, le voy a echar ganas, ayúdame, échame la mano? ¿A poco no se va todo ese sentir y llega el amor, la paz y la vida de Dios a ti? Sinceramente, ¿verdad que sí? Bueno, todo eso fue lo que Cristo con su nacimiento, muerte y resurrección vino a ganar. Imagínate, uno con 2-3 días, una semana, siente que se está ahogando, sientes que te está secando. Imagínate el pueblo de Dios un año acumulándosele pecados. Y que luego entra el sumo sacerdote y pues que cayó también. Chin, pues hasta el otro año. Los pecados del año pasado más los que se acumulan, y a ver si el siguiente sumo sacerdote está haciendo las cosas bien. Eso era lo que estaba sucediendo constantemente. Ahora que Jesús había llegado a la tierra y que había empezado su ministerio, todo estaba cambiando. Es por eso que los ángeles dijeron buenas nuevas de gozo. Imagínate el pueblo que estaba atado, estaba herido, estaba podrido por dentro. De repente le decían, ya hay una manera de que seas rescatado. Y no te tienes que esperar que pase un año y que un humano haga lo que debe. El unigénito de Dios ya vino y lo hizo. Y ahora por eso tú puedes presentarte con los méritos de Él ante el Padre. Y puedes ser libre, y puedes ser sano, y puedes ser enriquecido. Y puedes conocer las buenas nuevas del año agradable de Dios. Muchas veces, hermanos, en estas épocas se predica lo mismo, pero no se te explica el trasfondo. Y cuando no se explica el trasfondo, no es tan claro o notorio la importancia de esto. Solo dices, sí, pues trajo salvación, amén, amén. Sí, pues en diciembre nació, pues sí, amén, amén. Pásame mis regalos, ¿no? que ya quiero ver qué hay. Pero cuando tú entiendes toda la historia y el precio que se pagó y lo que conllevaba y lo que cambió históricamente cuando nació Jesús, tú tienes una mayor y mejor oportunidad. 1, de conocer a Dios, y 2, de valorar lo que hizo por ti, y por último 3, de vivir lo que Él ganó por ti en la cruz del Calvario. A causa de esto hay alguien empobrecido interiormente, no tienes por qué estar así. Cristo Jesús puede cambiar esa pobreza. Es algo externo. Escucha a Dios en consejo también. Él no quiere que te falte nada. Escrito es.
Traes falta de sanidad en tu interior, clama a Dios y tú puedes encontrar la gracia directamente en Él. Es algo externo, es algo físico. Dios también sana físicamente. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Cuántas veces has estado en medio de situaciones donde tú mismo te das cuenta y te dices, sabes que esta situación me ató? ¿Sabes qué? Ya no me siento igual. Después de vivir esto, todo me cambió para mal. Dios está diciendo, una persona que vive así se acerca a Cristo Jesús y por el nacimiento, muerte y resurrección de Cristo, esa persona encuentra libertad. Muchas veces, hermanos, nosotros no comprendemos lo que tuvo que pasar para que simplemente lleguemos a nuestra casa, nos postremos ante Dios, pidamos en el nombre de Jesús y recibamos y ya. Muchas veces no estamos conscientes de todo lo que conllevaba. Por ejemplo, con todo lo que te estoy platicando del sacrificio del Antiguo Testamento y los sumos sacerdotes, para que ellos pudieran presentarse delante de Dios, tenían que hacer todo ese movimiento. Y al final, a lo mejor, aunque hubieran hecho todo ese movimiento, no pasaba lo que anhelaban. Ahora hay veces, en serio, y pido a Dios si te ponga también esto, a mí me lo dice de tiempo en tiempo, donde yo me siento cansado, llego a la casa y le digo a Dios, mañana me conecto, mañana oro, mañana adoro. Y siento que el Espíritu me dice, Rubén, tan fácil es ahora que lo menosprecian. Me dice, antes tenías que ir a hacer crecer un becerrito y tenías que irle a entregar al sacerdote y tenías que matarlo y que se te perdonaran los pecados y luego tenías que presentarte a hablar conmigo y a ver qué pasaba. Me dice, ahora es tan sencillo como hasta manejando y te escucho y te respondo. Me dice, ¿por qué no se acercan a mí para que les dé libertad, les dé vida, les dé sanidad, les quite la pobreza interna, externa? Yo solo repito lo que me dicen, no, ya me están viendo medio seriezones. Entonces, esto es necesario que lo comprendamos. Cada vez que vayas a la presencia y te empieces a cansar, acuérdate de tus hermanos del Antiguo Testamento. Para lo que a ti te toma media hora, a ellos les tomaba 6 o 7 y a lo mejor no pasaba nada, aunque hicieran todo correctamente. Entonces, por eso Jesucristo les dice a estas personas, ¿sabes qué? El tiempo ya se cumplió. Esto está pasando en este momento. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Dicho de otra manera, la gente no estaba acostumbrada a escuchar estas cosas. Que vas a quedar libre, que Dios te va a sanar, que te va a quitar tu pobreza interna, externa. La gente no estaba acostumbrada a eso, porque cada año estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces imagínate que de repente llega Jesús y les dice, esto ya va a empezar a suceder. ¿En serio? Fírmamelo, ¿no? Nadie lo creía, pero todos se maravillaban. ¿Por qué? Porque cuando Jesús les anuncia esto, inmediatamente sale de ahí y empieza a hacerlo. Empieza a sanar, empieza a liberar, empieza a resucitar, empieza a predicar el evangelio de la salvación. Y la gente se empieza a maravillar, y en muchos pasajes donde la Biblia enseña, nunca habíamos visto tal cosa en Israel. O sea, no eran solamente palabras, había manifestaciones de Dios. Antes eran palabras, pero dependía de todo lo que te platiqué para que se diera la manifestación. Ahora las cosas estaban cambiando. Esas eran las buenas nuevas que estaban declarando los ángeles de Dios. Regálame 5 o 10 minutos, Regálame 5 o 10 minutos, porfis. Ya estamos por terminar. Siempre acabamos a la 1. Entonces, esto es bien tremendo, hermanos, porque si tú comprendes la historia correctamente, tu manera de ver a Dios y tu manera de entregarte a Dios va a cambiar. Vas a comprender a profundidad, va a haber agradecimiento, va a haber entrega
de lo fácil que es ahora en Cristo Jesús. Por último, acompáñame por favor a Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9:6. Esta es una palabra profética que se cumple también en Cristo y que día a día nosotros vivimos y podemos vivir si nos acercamos a Él. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Quién nos lo dio a ese hijo? El Padre. Dice: y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Fíjate bien, hay una profecía y dice: nacerá un niño. Ya vimos, Jesús nació. Dice: va a ser entregado, un hijo nos va a ser dado. Esto yo creo que los israelitas no lo comprendieron hasta que Cristo fue crucificado. Pero dice la Biblia, Él va a traer un principado sobre sus hombros, que es un principado, es un poder y es una autoridad única, que solamente en los cielos se tiene. Ningún humano trae principado. Solamente Jesucristo, dice, va a traer un poder y una autoridad única. Dice: y por ello su nombre será admirable. Vamos a desglosar esto de admirable. ¿Cuántas veces has estado en la presencia de Dios y Dios ha tocado tu vida y has quedado admirado y admirada de lo que ha hecho? ¿Más de 2, de 3, de 10, de 20? Ahí estás reconociendo que su nombre es admirable, como se profetizó. ¿Cuántas veces has visto la mano de Dios moviéndose en tu vida y a tu favor y has quedado maravillado y admirado? Ahí está cumpliéndose la palabra profética. Pero la Biblia también dice: Él no solo es admirable, no solamente es alguien que te deja wow día con día si te acercas a Él. También puede ser consejero y Él quiere ser consejero. También es un Dios que está presente en tu corazón y que te está hablando y guiando día a día si tú lo permites. ¿Te ha pasado eso? Que sientes que el Espíritu te dice: haz esto, no hagas aquello, ve y busca esto otro. Ahí está siendo un consejero. Pero la Biblia también dice que es Dios fuerte. ¿Cuántas veces te has encontrado con callejón sin salida y le dices: Padre, humanamente yo hice lo que pude? Confío en ti, confío en que tú eres fuerte y tú eres mi proveedor en esta área. Y has notado que a través de tu oración Dios te saca adelante. Yo tengo 17 años así, encontrándome al Dios fuerte cada vez que me topo con pared. Ay, Señor, ya no puedo, ya no sé qué hacer, pero tú sí sabes qué hacer y tú sí puedes. Si me toca algo mío, aconséjame. Y yo me quedo bien admirado. Te dije lo mismo, pero al revés, Dice: Padre eterno. ¿Cuántos de nosotros sabemos y tenemos la seguridad en nuestro corazón que pase lo que pase, Él es nuestro Padre? Porque Él nos dio al Espíritu Santo y nos selló con Él. Antes esto no estaba al alcance, era una profecía, eran pueblo de Dios. Ahora somos familia de Dios, dice Efesios. Entonces es algo bien tremendo y cada vez que tú lo requieres, te puedes encontrar con tu Padre. Cada vez que tú le clamas a Él, te puedes encontrar con ese Dios fuerte. Cada vez que te presentas ante Él, iglesia, si te quedas el tiempo necesario, te voy a decir qué te va a pasar: terminarás admirándole. Y entre más tiempo te quedes en su presencia y te sujetes a su consejo, mayor admiración va a venir a tu vida. Esto fue profetizado y esto no tiene límites. ¿Sabes que por ser Dios admirable yo me cambié de ciudad? Le admiraba tanto las señales, prodigios y maravillas que hacía cada día, que cuando me dijo: ¿te vas de Monterrey a Guadalajara? Le dije: dime cuándo y cómo y nos vamos. Todos me decían que estaba loco, pero yo traía la admiración de Dios bien tremenda, las señales y el consejo divino, y veía al Padre fuerte y eterno. Todo esto, hermanos, yo sé que tú ya sabes que lo tenemos en Él.
pero muchas veces no lo valoramos como debiéramos. O aún a veces no comprendemos a profundidad qué es esto y qué conlleva. Pero en Cristo Jesús, dice la Biblia, no solo es Padre eterno, sino también será el príncipe de paz. Príncipe en el original hebreo significa el que comienza algo. Entonces, dicho de otra manera, Dios dice, yo puedo ser el que comienza a darte paz. ¿No te ha sucedido, no te has dado cuenta que estás así como que y te pones a orar y viene el príncipe de paz y empieza a traer paz y empieza a fluir paz? El principio de paz es Jesús. ¿Cómo lo puedes confirmar? ¿Cuántas veces has pasado un día así como que bien tremendo, te metes a orar y dices, ya se quitó? Jesús es el principio de paz. Un tip a los que les pasa eso: si oras en la mañana, el príncipe de paz llega desde la mañana y ya no te avientas así todo el día. ¿Sale? Digo, porque muchas veces me ha pasado eso. Y Señor, y llego a su presencia y ¡boom!, desciende la paz. Digo, híjole, ¿por qué me tardé tanto en entrar en Él? Y estás inseguro y te acuerdas que es tu Padre eterno y eso nada ni nadie lo cambia. El amor que te tiene, nada ni nadie lo cambia. Hermanitos, eso es lo que estamos celebrando y vamos a celebrar en estas fechas. Ciertamente el mundo intenta y busca de todas formas que la gloria se le dé a alguien vestido de blanco con rojo. Digo, por si hay niños aquí, no quiero ser yo el que les abra los ojos de esa manera. Pero el mundo está diseñando eso adrede para que tú te enfoques en otras cosas. En lugar de que te enfoques en el nacimiento de Cristo, en lugar de que te enfoques en compartir el alimento con tu familia y que hagan oración en la noche y den gloria a Dios porque es el nacimiento de Él. El mundo intenta que llegues con la comida, todas las botellas y salgas así tambaleando. Y eso es el mundo, tratan de denigrar lo que Dios hizo. Y créeme, no es casual. Acuérdate que hay hijos de Dios, hijos del enemigo. Ellos están intentando todas estas cosas, pero nosotros tenemos los ojos abiertos. Nosotros sabemos que este miércoles 24 vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Y lo vamos a hacer con honor, con reverencia. ¿Por qué? Porque no debe de ser de otra manera. Muchas veces nos ocupamos en estas fechas de todo lo físico, menos de lo espiritual, que es lo importante. Y ya cumpliste esto, y ya fuiste, compraste aquello, y ya llegaste a aquello, y ya le dijiste al otro, y no está mal unirse en familia, amén, pero por el motivo correcto, por Jesucristo y el nacimiento de Dios, amén. Te voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor. Como te repito, hoy no fluí en revelación adrede, porque no quiero cambiar nada de lo histórico, porque esta es la historia que nos trajo salvación. No te quiero decir, y si lo revelamos con esto y con aquello, porque no me atrevo, sinceramente. Vamos a orar, amén. Vamos a darle gracias a Dios por su nacimiento, por el Padre que lo entregó al mundo y por lo que esto conlleva para nosotros. Bendito Padre, Señor, te damos gracias en esta tarde, sabiendo lo que tú hiciste por nosotros. Te damos gracias, Padre, por habernos dado a tu Hijo unigénito. Te damos gracias, Cristo, por caminar sin pecado y traer la salvación a todos nosotros. Señor, hoy te decimos que somos hijos que te conocemos correctamente y que por ende te amamos, reconociendo quién eres y lo que has hecho. Padre, te rogamos, aprovechando este momento, que en estas fechas nuestras familias sean unidas en el Espíritu Santo. Clamamos, Señor, y no lo tengamos como ocasión de perdición, sino como ocasión de darte a conocer, de testificar de ti y de darte la gloria que mereces. Padre, ruego y nuestras familias sean afirmadas en Cristo Jesús. Clamamos, Señor, y nosotros podamos ser testimonio para ellos, y aún de tener la oportunidad de recordarles el por qué son las celebraciones. Señor, no tengo maneras de darte las gracias de todo lo que eres y has hecho. Clamo y
Tú que eres el ungido de Dios, vengas a sanar, vengas a liberar, vengas a quitar la ceguera nuestra y vengas a quitar la pobreza de nuestro ser. Por favor, Padre Santo, haz tu obra redentora. Sabemos que históricamente y físicamente le hiciste en la cruz del Calvario una vez y por todos, permanentemente. Pero también sé, Señor, que día a día tú salvas, tú liberas, tú sanas, tú edificas a tu pueblo. Señor, ruego en nuestro corazón y nuestro ser esté agradecido a ti. Ruego en todo nuestro espíritu, Señor, esté consciente de tu Santo Espíritu y recibamos el consejo de Dios. Te voy a decir algo que estoy viendo muy claramente, hermanos. Yo veo que Dios está abrazando a muchos por atrás, así está llegando por atrás y los está abrazando y entiendo que es el espíritu de consolación. Como para mucha gente estas fechas son de amor, de vida y de alegría, para otros son de tristezas por recuerdos del pasado. Si conoces tu gente que lo vive tristemente, acércate a ellos y háblales de Jesús. Eso es lo que sentí ahorita decirte de corazón. No los dejes tristes, no los dejes sin esperanza y sin Dios en el mundo, siendo que tú tienes a Dios y sabes cómo hacerle para que Dios llegue a ellos. Padre, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Iglesia, invita a Jesús en estas fechas a participar de tu familia, de tu casa, y créeme, va a ser admirable lo que vas a vivir. Eso te lo digo proféticamente. Invítalo a formar parte de estas celebraciones en tu casa, en esta cena de Navidad, y yo entiendo de Dios que dice, va a ser admirable lo que van a vivir. Dios los siga bendiciendo, disfruta mucho con tu familia, cuídense, no anden en la calle innecesariamente a ciertas horas. Sean sabios, hermanos, porque acuérdense que Dios tiene un trabajo para nosotros y tenemos que cuidarnos también a nosotros. Dios los bendice.